Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que todos y todas bien, bienvenidos, bienvenidas. Disculpen que tuvimos algún problema técnico en esta última edición de este año de ciclo de charlas que dimos en llamar Historias Argentinas en el Museo Histórico Nacional. Yo soy Gabriel Di Meglio, director, y hoy vamos a terminar este repaso de distintos temas que desde el museo nos interesaba considerar teniendo en cuenta, bueno, que estamos iniciando una renovación del guión, de la narrativa del museo, digamos, de su guión histórico y museográfico, y entonces invitamos en este ciclo, como varios de ustedes que están viniendo ya saben, a distintos especialistas en temáticas que nos parecen muy diversas, ligadas con la historia argentina, que nos parecía importante revisar, entre muchas otras que seguirán en el futuro. Y hoy tenemos la última charla de este año 2020, de este año tan particular, en el cual hemos empezado también a hacer estas charlas de este modo y que, bueno, que algunas de estas cosas quedarán en el futuro también, incluso cuando vuelva alguna normalidad. Y tenemos la posibilidad de tomar un tema muy importante, la cuestión del género y la vida privada en el siglo XX, con una gran especialista, como es Isabela Cose, a quien agradezco su presencia hoy para cerrar este año. Isabela Cose es investigadora de CONICET, trabaja también en la Universidad de Buenos Aires y en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, y tiene distintos campos de experticia, como la historia de la familia y la infancia, la historia reciente, historia de género, y ha publicado toda una serie de libros. Uno de ellos lo menciono porque, además de que tuvo mucho impacto, acaba de ser otra vez impreso, que es la historia de Mafalda, historia social y política. Así que bueno, hoy le invitamos para hablar de otras cuestiones que ella es especialista, que tiene que ver con la historia de género en el siglo XX argentino, que es una de las cosas que el museo quiere tomar, ¿no?, en su nueva perspectiva. Así que, bueno, agradezco otra vez la presencia de Isabela, les agradezco a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos, acuérdense, perdón, si alguno no vino nunca en la charla antes, que ella no va leyendo los comentarios o las preguntas que quieran hacer, y al final yo retomo algunas y se las transmito a ella para que conteste. Gracias. Bueno, muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a Gabriel por esta invitación y muchas felicitaciones por la nueva posición. Tenemos todos muchas expectativas puestas en este nuevo momento y en su participación en el museo, así que para mí ha sido una gran satisfacción poder estar con ustedes y poder participar de este ciclo y bueno, la posibilidad de cerrar en este año tan particular, así que es un gusto para mí y les agradezco a todos quienes nos acompañan las ganas de sumarse. Cuando Gabriel me llamó y comentamos sobre el posible tema, yo no tuve ninguna duda. Lo que quiero compartir con ustedes son algunas de mis apuestas de interpretación, ponerlas en debate, en este espacio que además, bueno, es virtual, pero es el espacio del museo, es un museo tan consagrado, tan simbólico, ¿no? Y esas apuestas me parecía que tenían que colocar en valor lo que es el centro de mi interpretación histórica, con la pregunta por el modo en el que el género vertebra las relaciones de poder, y la pregunta por lo cotidiano. Creo que estas dos cuestiones, muchas veces lo cotidiano puede ser estudiado desde distintos ángulos, en mi caso lo he transitado a partir de la familia, de la pareja, de los niños, pero creo que en su conjunción, el género y cotidianeidad es una perspectiva crucial para iluminar el proceso histórico. Y quiero enfatizar, quiero subrayar que a diferencia de lo que muchas veces sucede, que esta perspectiva de género o de vida cotidiana ofrece una especie como de anécdota, de plafón, de clima de época, ofrece una especie de barniz simpático de color, a diferencia de ese enfoque. Quiero sostener, quiero compartir con ustedes la idea de que tanto la mirada de género, el enfoque de género, la pregunta por el género, como la pregunta por la cotidianeidad, puede, debe, es importante colocarla
en un lugar sustantivo de la interpretación. Es importante porque creo que ofrece una perspectiva del proceso, una perspectiva, una interpretación realmente importante, realmente valiosa en sí misma para la comprensión histórica. Podría explayarme con un montón de citas o de nombres de autoridad, no lo voy a hacer, y en cambio de eso me voy a centrar en un episodio muy concreto, como es el Tucumanazo, esa revuelta estudiantil que fue parte del ciclo de los Azos y de la contestación global del 68, para trabajar sobre esta idea de lo cotidiano y el género en el proceso histórico. Estamos además en un aniversario de este año del Tucumanazo, que se produjo en 1970, el primero de sus estallidos. Y bueno, entonces esto va a ser para mí una oportunidad de compartir entonces esta idea de una historia sociocultural de lo político, atravesada por las claves del género y de lo cotidiano. Y esto nos va a permitir ir trabajando y pensando algo que me parece también muy importante, que es situarnos en la bisagra, problematizar, desarmar, volver a rearmar la tensión entre lo público y lo privado, lo cotidiano y lo extraordinario. Bueno, el Tucumanazo, como ustedes saben, nos permite considerar un proceso histórico más global, que es ese proceso de ascenso de las protestas violentas, en las cuales los jóvenes adquirieron un enorme protagonismo como estudiantes y también unidos a otros sectores, especialmente a la clase obrera, muchos de los cuales eran también jóvenes obreros. Y entonces, este proceso de politización, de radicalización, lo primero que quisiera decir es que es un proceso que está entrelazado con sentidos comunes y con disputas que son hoy presentes y contemporáneas, a pesar de que haya pasado 50 años. De algún modo la memoria, digamos, el sentido político de estos hechos está unido a esta generación de los años 60 en el horizonte actual. Y bueno, dado que es un aniversario redondo para el Tucumanazo, quizás vale la pena recordar esas palabras de Agnes Heller, esa gran filósofa, que decía, bueno, todo grupo humano explora una y otra vez las preguntas sobre de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Y entonces, bueno, en este caso, al pensar el Tucumanazo, también es posible pensar qué se está celebrando. Y bueno, quisiera decir que este acontecimiento nos coloca en un nuevo momento de la trama histórica, entre una memoria que es todavía viva, aquella sostenida por los propios protagonistas, a una historia entendida como un campo más de reflexión, retrospectivo, sujeto a examen y siempre como la memoria, siempre en disputa. Bueno, esto sitúa el carácter político del Tucumanazo y los propios protagonistas han tenido un lugar central, decisivo, en esta reconstrucción, en esta redefinición de los hechos sobre el pasado, en esta constante disputa sobre los hechos del pasado. De algún modo, ese protagonismo fue impugnado muchas veces, y eso supuso impugnar también la noción de generación. Y en parte esto se debe a la propia significación de la generación de los años 60, que se ha erigido en una especie de seña, en una especie de símbolo de esas luchas juveniles contra el statu quo, de esas insurgencias de esa época, y que en sí mismas se establecían como una pertenencia contestataria, utópica, que ancló muy especialmente en algunos grupos sociales. Voy a usar un conjunto de fotos, quizás podemos pasar a la primera foto, a la primera slide del PowerPoint, muchas gracias. No, esa no sería la primera. Hay una presentación inicial, ¿no? Ah, esa, perfecto. No, bueno, me gusta esta imagen, porque, bueno, muestra la riqueza de estas fotografías. Ahora sí, vamos a la siguiente y vamos a volver sobre esta idea, sobre esta foto tan singular al final de la presentación.
Voy a usar un conjunto de fotos que capturan un instante. Sí, ahora sí, pasamos a la siguiente. Y que nos permiten profundizar en este evento, en este acontecimiento, con este enfoque que les propongo. Estas fotos nos hablan justamente de ciertas coordenadas, espacios temporales, y en parte también nos hablan de un canon, es decir, un canon entendido como esas ideas repetidas, como ese pathos formel, pensando en Abby Warburg, para referirse a las representaciones, a las formas, a los legados que vienen de otro tiempo y que tienen sentido en el presente. Y con esta idea, muchas veces las imágenes pueden ser testimonios de estados de ánimo, de percepciones, de significaciones colectivas. En este caso, hay una preocupación por esta transmisión, por este sentido que permanece en las representaciones. Y Warburg, este autor tan importante que ha trabajado sobre las representaciones, estaba muy preocupado en su momento por reconstruir el vínculo entre las representaciones y las exigencias prácticas. Y justamente, más allá de que uno puede discutir ciertas ideas de Warburg, a mí me interesa pensar dos cuestiones en relación al canon, y es esta transmisión de los estados de ánimo, de los vínculos y de las representaciones en conexión con las exigencias concretas. En este caso, estas imágenes pueden ser colocadas, podemos pasar a la siguiente, pueden ser colocadas muy claramente en línea con un canon que nos habla de una revuelta política de los años 60 y 70, y están marcadas por un campo semántico, por la condición de género, son varones en lucha, varones en disputa, varones en la calle. En esta presentación, bueno, esta mirada, podemos pasar a la siguiente, son imágenes, fotografías conocidas, con frecuencia transitadas cuando se rememora este pasado. Podríamos pasar a la siguiente. Son de barricadas, ofrecen una mirada, la próxima, por favor. Muchas veces ofrecieron una mirada a contrapelo de los acontecimientos, de los contextos en los que estas fotos se inscribían. Estamos en el medio de la dictadura de Onganía, y en este momento justamente los reporteros, muchas veces aproximándose, viviendo los propios fenómenos, ofrecían una mirada en la imagen que se contraponía con las visiones tamizadas por la censura que se podían establecer. Estas fotos que estamos viendo en este caso son fotos que aparecieron en la Gaceta de Tucumán y fueron tomadas por un gran fotógrafo, por Antonio Font, le llamaban el Negrito, y era una persona un fotógrafo extremadamente sensible, con un ojo artístico, una mirada muy potente, y además que estaba en la calle, que vivía la calle de un modo muy singular. Y entonces, de algún modo, permiten una recuperación estética y política de esta época, y también dialogan con otras imágenes que fueron muy frecuentes antes y después sobre las revueltas de los fines de los 60. Estas fotos muestran la insubordinación de los estudiantes, y son como netamente históricas, nos permiten pensar justamente en un contexto que tenemos que reponer, es decir, que los sentimientos y los valores que estamos proyectando en estas fotografías nos remiten a elaboraciones sociales, nos remiten a construcciones, nos remiten a contenidos históricos, y las fotografías verbalizan ese sentido que le atribuimos, pero además nos permiten como pensar particularidades, singularidades. Podemos ver entonces este repertorio de lucha en estas imágenes, las acciones en las calles, la acción directa, las luchas en las esquinas, la represión, como vemos aquí. Como ustedes saben, los estudiantes tucumanos estaban ocupando la ciudad. Si podemos pasar a la siguiente, me gustaría mencionar que estas imágenes de la Gaceta dialogaban con estas otras que fueron muy célebres y muy conocidas para mostrar el Cordobazo. Salieron en 7 días y tuvieron un gran impacto en el momento, y lo siguieron teniendo a posteriori.
Y bueno, lo que estaba sucediendo en Tucumán tenía que ver justamente con la toma masiva de los estudiantes de la ciudad. Ellos se habían dado nuevas autoridades que los representaban muy rápidamente, tomaron el comedor, suspendieron las clases y protestaban por varias cuestiones. En principio por la ley universitaria que intentaban imponer el gobierno de facto, pero también por la limitación del acceso a la universidad y contra la represión dictatorial. Ellos se dieron cita un 10 de noviembre y ocuparon el comedor y manifestaron en la calle para darle entidad a la protesta. La policía los reprimió, los apresó y en pocas horas los estudiantes tomaron 60 manzanas de la ciudad y comenzaron un cuestionamiento violento a las autoridades. El enfrentamiento tuvo como desenlace la renuncia del gobernador de Tucumán, del jefe de policía, del rector de la universidad, y fue parte del aceleramiento de la radicalización política de la provincia, de toda la región y de todo el país. Quiero decir dos cuestiones interpretativas. La primera es que, bueno, por supuesto, el reclamo de los estudiantes nos pone en juego, nos hace pensar procesos políticos, sociales, económicos, culturales de largo plazo. Bueno, ¿de cuán largo plazo? En principio nos conecta con estos fenómenos globales, como las contradicciones de la modernización social y económica, estos procesos que permitieron experiencias únicas a una generación nacida a mediados de siglo, en las que políticas de bienestar, en nuestro caso del peronismo, permitieron que un nuevo conglomerado de jóvenes con una enorme entidad estuviera marcado por nuevas experiencias, con nuevas posibilidades de acceso a la universidad, y ello a contrapelo de las miradas ascendentes de la historia, pone en juego, puso en juego, en Tucumán como en otras regiones, las contradicciones que suponía la apertura de la universidad a nuevos sectores y grupos sociales anteriormente excluidos de esa posibilidad. Y esa universidad tenía escasas posibilidades de ofrecerle condiciones adecuadas para estudiar a estos nuevos grupos sociales y se requería el apoyo del Estado para que esto fuese posible. Entonces estos sujetos, estos jóvenes estudiantes que irrumpieron en el comedor, reclamaban una inclusión completa, reclamaban el cogobierno en un contexto además represivo. Por supuesto que hay otras claves. Yo voy a colocar una segunda clave que es muy local. Podría desplegarme con claves nacionales también. Pero quisiera referirme a las claves locales porque allí se observa con mucha fuerza el modo en el que esta protesta está dialogando, está reaccionando contra la desestructuración de la vida cotidiana en Tucumán. Como ha estudiado Silvia Asís, en ese momento los ingenios azucareros, entre otras personas, los ingenios azucareros estaban siendo arrasados por la quita del subsidio decretado 2 años atrás por Onganía. Entonces, cuando los estudiantes tucumanos tomaron las calles, todos los tucumanos sabían que ese momento, que era un momento de zafra, se habían cerrado la mitad de los ingenios, muy pocos años, realmente los últimos 4 años atrás, se había migrado entre 150.000 y 200.000 personas. Esto representa aproximadamente una tercera parte de la población de Tucumán en aquel momento, y seguramente todas las familias tenían una persona que estaba afectada, que había sido atravesada por la reconfiguración completa, profunda, por la quiebra de las condiciones de existencia en forma literal, de las relaciones sociales y de la propia identidad de los trabajadores, de sus espacios de vida, de su localidad, de sus relaciones cotidianas. Entonces, estos dos fenómenos, por mencionar solo algunos, están muy en juego en esta expansión de las luchas callejeras en este día, en este momento que estoy rememorando. Entonces, la segunda cuestión tiene que ver con la existencia de luchas a escala nacional. Quiero mencionar muy brevemente, había un paro general en todo el país, que en Tucumán fue especialmente fuerte. En este contexto, entonces, los estudiantes toman
la ciudad, se acercan a la casa de gobierno, le gritan al gobernador que recién había llegado de tratar de negociar algo en la capital, no queremos peroratas, le piden que no sea él el que lea, le piden que libere a los presos y no quieren que sea él el que lea las listas de presos que iban a liberar, lo deslegitiman por completo. Estoy siguiendo aquí, bueno, un trabajo pionero de Emilio Krenzel. Y el grado de radicalización es tal que al otro día el gobernador, después de haber sido denostado, dijo a la prensa: me alegro de saber que existe en nuestro país una juventud rebelde, porque una juventud domesticada corresponde a un país muerto. Esto nos da la pauta del grado de legitimidad, identidad de la revuelta estudiantil. Bueno, ahora quisiera muy brevemente volver a los repertorios de lucha, a las barricadas, a la defensa de las esquinas, a los desplazamientos, a las piedras, a los molotov. Y estos recursos, bueno, que requirieron además que el coronel, en aquel entonces coronel Jorge Rafael Videla, pidiera refuerzos porque no era capaz de provenientes de otras regiones para poder decenas de motos antiguerrilla. Debía haber alguna fotografía, a ver si podemos pasar a la siguiente slide, me parece que habría una allí, la siguiente, a ver. No, no lo hay. Bueno, unas motos antiguerrilleras que fueran una nueva tecnología en el momento de la represión. Y esta revuelta fue posible justamente porque fue sostenida por innumerables jóvenes, muchos de ellos muy, muy jóvenes, muy chicos, estudiantes de secundaria de 13 años, de 10, 13 años, que están escasamente todavía visibilizados en nuestro relato histórico. Y la primera medida de los estudiantes fue justamente, ahora sí, pasamos a la siguiente, fue justamente instalarse en el comedor y allí instalar un comedor, una gran olla, un gran esfuerzo para que el comedor siguiera cumpliendo su papel de servir la alimentación a los estudiantes. Y este hecho, el hecho de colocar a la alimentación, de colocar al almuerzo y a la cena en el centro de las estrategias de lucha, también nos permite pensar, nos permite iluminar cómo lo cotidiano vertebraba las relaciones de los propios estudiantes en su cotidianeidad de lucha, y también cómo estos estudiantes requirieron, contaron, fueron apoyados por otros grupos sociales y por el conjunto, incluso desarticulado, de vecinos y pobladores de Tucumán. Quisiera solamente recordar que esta estrategia entonces del comedor politizó la cotidianeidad, la puso de lleno en el espacio público. La foto, bueno, es foto del diario, no he podido obtener una copia de esta foto desde el archivo todavía de la Gaceta de Tucumán, pero como ustedes pueden ver, estos estudiantes, un chico y una chica, llevan la olla por las calles, están saliendo del comedor y la están sacando a las calles de la ciudad, y supuso un trabajo colectivo intenso, vital, para jóvenes que estaban descubriendo, como he planteado en otra ocasión, el compromiso político a la vez que estaban descubriendo relaciones personales, amorosas, de atracción, al mismo tiempo que las relaciones políticas y sociales. Si podemos pasar la próxima slide. Aquí vemos a los estudiantes sirviendo la comida. Estas fotos no fueron publicadas por la Gaceta, pero este fotógrafo tan sutil, tan capaz de percibir, bueno, las registró y quedaron en el archivo, después fueron usadas por algunos militantes recordando este episodio en documentales, y estas fotos están fuera del canon semántico original. Estas fotos son parte de una nueva semantización
con la que yo creo estamos incorporando a nuevos sujetos y nuevas dimensiones de nuestras revueltas. En algunos otros estudios incluso, ¿podemos pasar a la siguiente? Gracias. En algunos estudios, por ejemplo, para México, se ha señalado, yo creo que aún erradamente también en México, pero que las mujeres tuvieron un carácter marginal, que estaban replegadas en la cocina, en las cuestiones cotidianas de la infraestructura. Como vemos en estos detalles de estas fotos, es posible repensar el lugar de las mujeres y también repensar el lugar de hacer la comida, de conseguir recursos y de prepararla en el sentido político de la actividad. Aquí existe lo que yo llamo una performance de inversión de los mandatos de género, una exaltación del mutualismo, del compañerismo entre varones y mujeres, la sonrisa, la mirada desplegada por estas chicas, que capturan el sentido político que tenía ese varón que le servía el plato. No lo vemos, no vemos su rostro, pero sabemos que estaban compartiendo la toma y sabemos y podemos ver, podemos imaginar, podemos proyectar en la mirada de estas chicas en estas sonrisas que captó el fotógrafo. Creo que nos devuelven y nos permiten imaginar el sentido que tenía ese gesto y la participación en esta acción colectiva para ellas. Es un momento, como decía, de descubrimiento de los vínculos sociales y de los vínculos políticos. La segunda cuestión que quiero mencionar es que estos estudiantes fueron apoyados por estos vecinos, como ya adelanté, que usaron de base las residencias, las casas, que recibieron comestibles y víveres, que cuando estaban en las barricadas solían recibir agua, solían recibir materiales para hacer combustible la barricada. Una estudiante que trabajaba en una oficina, que no podía estar en la barricada, recordaba que ella se excusaba un ratito, bajaba a la barricada, estaba con ellos y los acompañaba, y después volvía a la oficina, pero decía, bueno, mi corazón se quedaba con ellos. Entonces, lo que quiero como resaltar con estas descripciones son esas relaciones capilares que los estudiantes fueron tramando entre sí y con su entorno. Por supuesto, mientras tanto, el gobierno reclamaba que los padres controlaran a sus hijos, que hubiera padres que organizaran, pero mientras tanto hubo padres que organizaron el apoyo a sus propios hijos, como la propia Gaceta de Tucumán informó por entonces. Bueno, la represión fue descarnada en los días siguientes y había quedado claro. Creo que podemos pasar otra slide y vamos a encontrar, podemos, otra más. La represión fue descarnada, las mujeres estuvieron no solamente mirando que les servían la comida, estuvieron en las calles. Esta me parece una imagen muy, muy significativa. Es esta chica vestida para nada varonilmente, como muchas veces se ha pensado en relación a la participación política de las mujeres, por lo menos en las organizaciones revolucionarias más armadas. Estas son una chica con su cartera, conmoviendo y centrando la atención en una manifestación muy masiva, ¿no? Con muchas personas, con muchos estudiantes, y ha capturado su atención. Bueno, entonces, como otras ciudades de pequeñas escalas, estas relaciones de los estudiantes con el conjunto de la población fueron centrales en el sostenimiento de esta revuelta, en el enfrentamiento de la propia represión. La tercera cuestión que me interesa referirme, y podemos pasar a la portada de la siguiente, de la siguiente parte aquí vemos, es el día después de la represión, los días después que están ayudando a crear, a mejorar los efectos de la represión en los barrios populares, que fueron muy graves. Podemos pasar a la siguiente.
Bueno, la tercera cuestión que me interesa referirme es a la significación personal, subjetiva, emocional de las revueltas. Y en ese sentido las fotografías pueden ser especialmente densas, significativas, pensándolo con Barthes, por ejemplo. Uno puede decir que revisando las imágenes, él revisaba las imágenes de un fotógrafo, Wessing, en la insurrección nicaragüense de 1979, y él se dio cuenta, el propio Barthes, que él se detenía en aquellas fotos que escapaban a la homogeneidad cultural, que escapaban a lo habitual, a la familiaridad, a ese canon, para referirme a los términos que usé al comienzo de la charla. Entonces, decía, la insurrección en Nicaragua es un campo más o menos estilizado, con millones de fotos semejantes, pero hay algunas fotos que nos provocan cierta emoción. Hay algunas fotos que están impulsadas, que es una emoción impulsada racionalmente por una cultura moral y política, que proponen en juego una reacción aprendida, pero a la vez que nos, él menciona una palabra en latín, el punctum, digamos, que la foto le despuntaba, que la foto, para decirlo en mis términos, la foto generaba una punción particular, provocaba una emoción singular, una foto que desacomoda. Y bueno, justamente ese desacomodo supone una incógnita, abre una pregunta con la imagen. Si pasamos a la siguiente fotografía, bueno, yo quisiera justamente referirme a estas fotografías capaces de punzarnos, capaces de mostrarnos el significado que tuvo para estos jóvenes, como decía, muchos de ellos menores de edad, muchos de esos muy chiquitos, que protagonizaron un acontecimiento que los enfrentó con un gobierno militar, con las fuerzas policiales, con el ejército, que los tuvo en la calle luchando, organizándose colectivamente. Muchas veces los hombres no saben que estamos produciendo un proceso histórico, ¿no? Wright Mills sostiene, muchas veces los hombres o las mujeres, diríamos, o los sujetos, no pueden percibir las inquietudes que sufren ellos mismos en relación con los cambios históricos. No perciben esa interrelación entre su biografía y el proceso histórico, entre el yo y el mundo. Por el contrario, yo creo que la participación en una acción colectiva en los años 70, como esta época, estuvieron marcados, pero marcados profundamente por el entrelazamiento de lo personal, lo colectivo y por la conciencia, por la capacidad de saberse en el nudo de una coyuntura histórica bisagra. Suelo llamarlo una época caliente, en la cual lo social y lo personal se articuló de un modo muy denso, con dilemas y conflictos e identidades que quedaron por completo entrelazados. Entonces, ser parte de las luchas en la calle, de una acción colectiva, espontánea, enfrentar a la policía, organizarse, marcó la condición humana de estos jóvenes, y la rebelión se entrelazó con la vida propia, con la colectiva, con la vida social. No siempre ha quedado puesto de relieve esta intensidad, y me gustaría detenerme en estas fotos. Si pasamos a la siguiente, tenemos una foto tenemos con mejor calidad. Esta foto esta sí salió en un lugar destacado en la Gaceta. La bajada al pie de página explicaba que la estudiante se había refugiado en el comedor junto con sus compañeros y estaba siendo apresada. Es una foto que yo creo que, como decía Barthes, se sale del canon. Esta chica, como todas las que vimos, eran estudiantes, alejadas del prototipo supuestamente masculino de las militantes de izquierda. Eran chicas que podrían haber estado en una confitería, que podrían haber estado sentadas en una plaza. Y resalta su pose, resalta su expresión, su sonrisa. Gombrich dice, este historiador del arte tan interesante, que la ambigüedad y la contradicción son dos elementos importantes en los retratos, que producen una atracción única, que en sus términos producen una sutil inestabilidad. Y yo creo que es esa inestabilidad, es esa ambigüedad entre una pose altiva, un paso firme, digno, y una sonrisa plena,
que quedan en tensión al notar que está siendo apresada, que provoca una ambigüedad, que es esa sonrisa, que no es una risa desfachatada, esa risa desfachatada de los ritos de inversión, sino es una sonrisa leve, que casi pasaba desapercibida en la foto de la copia del diario. No sabemos a qué se debe esa sonrisa. Sin embargo, esa incomodidad que nos produce, esa punción que nos produce, nos permite pensar la capacidad de la sonrisa de expresar una vida plena, capaz de contagiarse de valor y con ella confrontar per se con el oscurantismo. Es en esta foto en la que podemos descubrir el sentido de las revueltas, la condición política que hizo de estos jóvenes una generación que vivió con intensidad una acción colectiva, en un momento y en una época en lo caliente, en la que la violencia fue legítima, en función de un horizonte utópico que parecía realmente a punto de llegar. Es una época, un legado con los que todavía hoy disputamos, y hoy algunos estuvieron del otro lado, o no estuvieron en el cuadro, o estuvieron marginales, y son confrontados, se repiensan a la luz de estas fotografías, a la luz de estas rememoraciones, pero que también supone cierta empatía movilizada al compás de otras revueltas posibles, de otras luchas y de otras intensidades emocionales y políticas vinculadas con otros compromisos políticos. Bueno, yo creo que en su conjunto esta fotografía como condensa estos dos aspectos que yo me proponía trabajar, desarrollar, pensar con ustedes, el papel de las relaciones sexuales y el papel del género como una dimensión muy crucial para entender el proceso histórico, recolocar a las mujeres para desplazar esas imágenes canónicas por estas nuevas semánticas, y también pensar la cotidianeidad y con ella las emociones y las conmociones personales que supuso la acción colectiva. Bueno, creo que me quedaría por aquí. Muchas gracias. Estaba con problema de conexión. Bueno, muchas gracias, Isabela. Buenísimo. Nada, hay un montón de cosas que uno podría bucear. Te quiero hacer una pregunta en realidad que, digamos, ¿cómo trazar una línea desde este momento o sea, pensando en las manifestaciones que hubo en 2018 y hace 2 semanas acá en Buenos Aires, con un protagonismo femenino absoluto, ¿no? En la cuestión del debate por la ley del aborto, y también en todo lo que ha hecho Ni Una Menos, el movimiento feminista en los últimos 5 años, etcétera. Digamos, parece un abismo entre ese lugar, como estás en las fotos, y esto, ¿no? Es decir, que es una generación. Es decir, ¿cómo pensar eso políticamente, no? Es decir, ese viaje, porque es como si Argentina pasó de todo, pero este es uno de los hechos, para mí, más fuertes que nos obliga a repensar todo hacia atrás de una manera distinta, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en una generación para ese desplazamiento tan profundo en un país que en otros aspectos ha tenido algunos cimbronazos feroces, ¿no? Bueno, creo que efectivamente la participación de las mujeres, la emergencia, el carácter emergente que tenían estos procesos, bueno, yo diría que a comienzos de los años 60, sin olvidarnos también que aquí la importancia del primer peronismo como un lugar que legitimó, aunque de forma contradictoria, pero que le dio el voto a las mujeres, que colocó a las mujeres en la calle realizando política diariamente. Pero yo creo que efectivamente la emergencia de las mujeres y de un nuevo tipo, de una nueva experiencia y de un nuevo modelo, una nueva expectativa de las mujeres
supuso dos cosas. Por un lado, su horizonte de lucha, muy capilar. Yo quiero rescatar, quiero decir, como algo que, bueno, hemos estado como pensando, ¿no? Ya hace mucho, pero que creo que aún no hemos valorado con toda la fuerza que tiene. Muchas veces pensamos a la Argentina o a América Latina como, bueno, retrasada respecto al lugar del feminismo a escala internacional, porque estamos hablando de un fenómeno global, ¿no? Un fenómeno global en el que muchas veces pensamos que los países latinoamericanos fueron a la cola de las experiencias globales, experiencias del primer mundo, y por el contrario, yo creo que en el país, en Argentina y en el continente, esta emergencia, la presencia de las mujeres y de unas nuevas expectativas de participación, de demanda de igualdad, de demanda de un nuevo lugar y de participación en el espacio político, tuvo particularidades, pero fue simultánea, tuvo singularidades que debemos valorizar, fue capilar, supuso esto que estamos viendo, que no lo habíamos visto antes, ¿no? Pero estaban allí, estaban emergentes con un número importante, no mostré con tanta atención, pero uno empieza a mirar de a poquito las manifestaciones y hay muchas chicas con minifalda en esas manifestaciones. Entonces es un proceso emergente que se va a desplegar a lo largo de las dos generaciones siguientes y que va a reconfigurar el mapa político de la región y el mapa político a nivel global. Las luchas feministas son, como vos decís muy bien, un elemento crucial, decisivo de la coyuntura y del proceso político contemporáneo. Y bueno, es imposible no pensar en las mujeres en la plaza, bueno, la semana pasada, en el 2018, revirtiendo no solamente el lugar que ellas tenían, sino interviniendo decisivamente en las coyunturas políticas, demandando colectivamente el carácter político de lo personal, ¿no? Porque estas luchas lo que ponen en juego es una nueva mirada sobre lo político también. Sí, perfecto, sí, me refería a que uno siempre tiene, digamos, los que trabajamos en el siglo XIX todo el tiempo están las mujeres participando políticamente, pero en general lo que nunca están es al frente de la manifestación. Siempre hay que como leer los documentos de otra manera y aparecen, no es que no estaban, sino que en un lugar en el cual en los relatos siempre aparecen manifestaciones masculinas y después analizando aparecen por todas partes, ¿no? Obviamente, pero en la visibilidad, por esto que mostrabas vos de las fotos que aparecen como por atrás, ¿no? Por atrás, que además no se las muestra en primer lugar, por más que estén en el mismo lugar que los demás. Eso, ahí yo, me impacta mucho ese cambio actual, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, hay varias personas que felicitan, que te saludan. Acá hay una pregunta que dice, Isabela, ¿por qué crees que hay una resistencia a las charlas o cuestiones de género? Pude observar varios comentarios en la página de Facebook del museo donde se publicó este encuentro. Oh. Bueno, ¿por qué hay resistencias a los enfoques de género? Yo creo que es parte de una mirada machista, muchas veces, denigratoria de las cuestiones de las mujeres, que era muy frecuente también en los años 60, en los que se ponía a las manifestaciones feministas porque eran de interés en la prensa, y siempre había un condimento, ¿no? Un condimento machista en la nota para hacer un guiño cómplice con aquellos lectores varones. No vayan a pensar que ese semanario, muchas veces semanarios connotados, estaba asumiendo él mismo una cruzada política. Creo que si eso también sucede es porque conmueve estructuras de pensar, conmueve formas de interpretar, pone en jaque ciertas nociones. La verdad que también a mí me pasa que en general no me entero. Bueno, no vi esta vez, no los vi los comentarios, pero muchas veces me parece que por el contrario tiene mucho interés lo que hacemos las historiadoras vinculadas a la vida cotidiana, vinculadas a los enfoques de género. De algún modo, yo quiero subrayar que esto, ahí vienen
sí hay una... Ahí vienen las chicas con sus temas, de ninguna manera lo que aporta el enfoque de género es algo accesorio al conocimiento histórico. Hace, a comprender el lazo político, hace a comprender, en este caso, por ejemplo, la dinámica de articulación entre las cuestiones públicas y personales y las cuestiones políticas, las estructuras y las dinámicas de las formas de lucha. Bueno, hay muy importantes estudios que han mostrado el modo en que la condición, la pregunta por el género, la pregunta por cómo las relaciones de poder están atravesadas por lo sexual, las dinámicas vinculadas con la desigualdad sexual, y las construcciones sexuales, las construcciones sobre la diferencia sexual, es clave para comprender el proceso histórico. No sé si contesté, pero creo que se unifican, se confluyen varias cosas, ¿no? Los prejuicios que existen, el modo en que estos estudios reconfiguran parte de los relatos, y también quisiera decir que yo, en mi propio trabajo, he sentido también mucho interés, y no solo de las mujeres. Sí, quizás también pasó muchas veces en estas charlas que tal vez antes de la charla uno pensaba que en algunas cuestiones políticas podía haber cierta discusión y muchas veces lo que se llevó a mayores discusiones fue aquellos expositores que utilizaran lenguaje inclusivo, ¿no? Que por alguna razón a alguna gente le genera un nivel de violencia que es un tanto sorprendente. Es decir, notable como si fuera casi una especie como de apostasía a algún tipo de canon. Pero es muy fuerte eso. Sí, a mí me llamó la atención porque había visto, pero como que creció a un nivel de virulencia bastante... Obviamente siempre son un grupito, ¿no? Digo, no es que sea masivo, pero en todo caso llama la atención, ¿no? Que fueron los mayores debates, fueron enojándose con alguien que hablaba de todes, ¿no? O sea, Sí, estamos en un momento en donde está en juego una gran discusión a escala de nuestro país y a escala global, en torno a las demandas vinculadas con las cuestiones que tienen que ver con las discusiones. Entonces, también la discusión sobre esto tiene que ver con el modo en que los intelectuales y el campo intelectual se relacionan con el campo político. Hay resonancias en estas discusiones sobre las disputas en torno a qué hacemos con el aborto, qué pensamos de la inclusión de las mujeres, qué pensamos del lenguaje inclusivo, ¿no? Y yo creo que aquí, como pasó ya en los años 60, los varones se sienten confrontados, muchos varones se sienten confrontados, se sienten incluso amenazados, diría. La revista Satiricón lo mostró de manera espléndida, espectacular en los años 60, cómo estas nuevas mujeres con demandas, con aspiraciones, yo lo dije a partir de Mafalda, ¿no? Con aspiraciones de ser igual que los hombres y de disputar en el mismo sentido y espacios y legitimidades, suponía una confrontación con la posición y los lugares de los varones que fue muy reactiva y sigue siendo en parte, ¿no? bien, sí, acá alguien acota, todo movimiento desencadena resistencia, ¿no? Exacto. Y acá hay una pregunta que dice, parece que las imágenes de mujeres que sirven comida en contextos de lucha se repiten en distintos momentos en América Latina en luchas obreras del siglo XX. ¿Te parece que esa escena se repite más recientemente en las ollas populares, por ejemplo, que en luchas no específicamente feministas sigue funcionando esos roles de género canónicos? Bueno, me parece muy buena la pregunta porque coloca el papel del maternalismo, es decir, la asociación entre la condición femenina y las condiciones de las mujeres y la condición maternal como un elemento que ha tomado distintos sentidos a lo largo de la historia y que ha legitimado el papel de las mujeres. Y por tanto, efectivamente, estos procesos como de larga duración, esas construcciones que yo me refería al comienzo para hablar del canon, pero también son ciertas también pueden ser usadas para pensar el lugar de las mujeres, que se actualizan de distinta manera en distintos contextos, perduran hoy. De todas maneras, lo que a mí me interesó de estas fotos es que eran los hombres los que servían la comida. Es decir,
en ese momento puntual, yo creo que era un gesto como simbólico. Por supuesto, debía haber también mujeres que servían la comida en ese comedor, pero hubo varones que lo hacían. Y creo que eso muestra el carácter emergente de estos años, los procesos emergentes en los 60. No sé si fue claro. Sí. Sí. Bueno, fantástico. Yo entonces agradecerte otra vez la presencia, haber cerrado este ciclo que la verdad que estuvo muy interesante, muy lindo y estamos contentos. Y agradecerle a todos los que están viendo esto por haber estado, los que estuvieron en varias charlas o en una sola, siguiendo este ciclo de charlas del Museo Histórico Nacional. Invitarlos, obviamente, invitarlas a seguirnos en las redes, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Recordarles a los que están en Buenos Aires o vengan a Buenos Aires que en el contexto COVID, con un aforo limitado, estamos abiertos de jueves a domingos y feriados, de 13:30 a 18, si quieren venir a ver el museo, y que también en estos días, si están atentos, vamos a subir a las redes esta semana una muestra que hicimos durante este año, una muestra para despedir el año belgraniano, con un montón de patrimonio, de historias ligadas con el patrimonio belgraniano, que es realmente impresionante, que tiene el Museo Histórico Nacional. Así que, bueno, despedir a todos y todas hasta el año que viene, que vamos a hacer otro ciclo con algunas variantes. Y nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo del museo que está allí atrás sosteniendo estas actividades, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que no los veo, pero bueno. Y de hecho quiero agradecerle a Florencia Poli, que hace las transmisiones y pasa los pagos, etcétera, y a Clara Zarzali, que organizaron que toda esta parte técnica sea posible, que la verdad que en este año ha sido muy, muy difícil. Y bueno, creo que cosas como estas han ayudado también, que se han hecho en tantos lugares, a pasarlo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriel, por invitarme. Hasta la vista.